La constante evolución de la electrónica y sus aplicaciones ha revolucionado el desarrollo científico, tecnológico e industrial, tanto en el ámbito de la sociedad de la información y las comunicaciones como en el de la automatización de los procesos industriales y la eficiencia energética. Vivimos en un mundo comandado por la electrónica y la ingeniería electrónica se erige en un pilar básico. En este programa vamos a reflexionar sobre el desarrollo de los sistemas electrónicos. Hablaremos de los diversos tipos de electrónica, de los nuevos desarrollos, del ciclo de vida, de integración o del futuro con la denominada Industria 4.0. También nos referiremos a desarrollos que se utilizan en el ámbito de la educación y donde la UNED es pionera, como los laboratorios remotos o las plataformas de hardware y software libre. Para todo ello contamos con la presencia de Manuel Castro y Gabriel Díaz, profesores del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Escuchamos ya al profesor Castro. Vamos a tener esta mañana aquí pues un poco una exposición de por qué y a qué nos dedicamos los que hacemos cosas de sistemas electrónicos en la UNED. Sistemas electrónicos que son tan amplios como casi cualquier aplicación que existe hoy en día, porque todos tenemos en casa una televisión, tenemos un coche que ya cada vez, por suerte o por desgracia, es más electrónico, cada vez hay menos mecánica y más electrónica, pero cualquier sistema que tenemos, desde nuestros famosos routers Wi-Fi, los equipos que están, los satélites artificiales, evidentemente, los mandos que hay en la gasolinera cuando vamos a echar la gasolina del surtidor, todo está comandado por la electrónica y todo es electrónica hoy en día. Y de eso vamos a hablar justamente, de lo que es un poco también el ciclo de vida de esa electrónica y cómo lo vemos dentro de la Escuela de Ingeniería Industriales donde estamos aquí nosotros en la UNED. Como bien ha dicho el profesor Castro, es todo lo que nos rodea y eso da una idea de lo importante que es, por ejemplo, la idea del ciclo de vida para estar, digamos, atento a todos los nuevos desarrollos de cualquier cosa alrededor nuestro que tiene que ver con esto, desde lo más tontorrón hasta lo que se habla ya de sistemas en inglés wearables y, en fin, vamos a empezar. Yo sobre todo pondría el primer énfasis en la parte de industria, la parte industrial. En España, hoy estaba leyendo, por ejemplo, otra vez de nuevo dónde estamos, dónde vamos, cómo venimos, y hemos perdido mucha capacidad industrial en España en los últimos años. Es una cosa que es notoria. Cada vez somos más un país de servicios y menos un país de industria. Pero yo creo que sin dejar de perder esos servicios, que evidentemente tenemos un clima, tenemos un entorno, tenemos una cultura, tenemos una herencia que hay que explotar y hay que vivir también de ella, yo creo que no hay que dejar detrás esa parte de industria. Eso nos dedicamos en la Escuela de Ingenieros Industriales y dentro de esa parte de industria, como decía antes, está la industria electrónica. Una aclaración que quiero hacer siempre, a mí me gusta un poco hacer, es la versión que hay en España de la visión que hay entre la ingeniería eléctrica, la ingeniería electrónica o la ingeniería automática, por ejemplo, dentro de lo que hacemos en nuestro departamento, que tenemos de las tres. En el sector americano a mí me gusta mucho porque la ingeniería eléctrica lo es todo. O sea, yo soy electrónico, pero soy parte de la Electrical Engineering que dicen en Estados Unidos. Y debajo de ese Electrical Engineering pues estamos los electrónicos, estamos los automáticos, los de control, están los informáticos. Es un paraguas que cubre un poco toda esa parte de general. Eso en España no es tan claro. En España, por ejemplo, se ve de forma distinta y en general hay una separación mucho más amplia entre un ingeniero eléctrico, que básicamente se dedica a lo que es la generación, la distribución, la transmisión de energía eléctrica, la producción, pero ya casi no sale de ahí, y lo que sería un ingeniero electrónico que se dedica un poco a toda la otra parte que hay justamente de hacer equipos, componentes, sistemas, aplicaciones, aparatos para funcionar todo aquello. Luego está el ingeniero de control que se encarga de que todo esto funcione adecuadamente. Puede regular tanto un sistema eléctrico como un sistema electrónico o cualquier sistema. Y nuestro ingeniero informático, el cual se encarga nuevamente de toda la parte de software, de hacer que ese software, que cada vez es más valioso y más interesante, funcione adecuadamente en cada uno de ellos. Alrededor de esto también se puede tener un poco el ingeniero de telecomunicación, que también en España es muy clásico en el aspecto de lo que son las comunicaciones, ¿no? Yo creo que el ingeniero electrónico estamos en todas estas partes. Yo creo que como primera idea inicial, cada vez el ingeniero electrónico o la aplicación electrónica es más multidisciplinar de la ingeniería y cada vez toca más temas de hardware, de software, de comunicaciones, de networking, de seguridad, de redes.
Yo creo que esa visión que había antiguamente de que un electrónico solamente hacía pues lo que eran los transistores y montar un circuito, una plaquita, eso se ha acabado ya hace años y ahora mismo pues un ingeniero electrónico pues tiene que hacer software para controlar una pequeña pieza del regulador del faro de un coche, o tiene que hacer ese regulador del faro del coche y además tener en cuenta que la normativa de esa pieza de regulación de ese faro de ese coche es distinta para España que para Alemania, que para China o para Estados Unidos. Y en Estados Unidos en cada uno de sus estados es distinta, con lo cual tiene que hacer un sistema de regulación internacional distinto como tal. Esa es la labor de un ingeniero electrónico, como digo, y es la que vamos a ver un poquito hoy aquí dentro de este programa. ¿Cómo hablamos de electrónica en general? Pues yo hablaría de electrónica analógica, que es un poco la clásica, la electrónica en la cual pues tenemos un sistema continuo de variación en el tiempo, en el espacio y también en las variables características como son la tensión y la corriente. Pues eso, la electrónica analógica, los transistores, los diodos, los circuitos integrados, todo este sistema, digamos, que confortan esa electrónica clásica, digamos, que tenemos pues para regulación o para control. Luego está la electrónica digital. La electrónica digital es aquella en la cual trabajamos ya con unos y ceros, cambiamos de mundo, cambiamos de espacio, en la cual solo tenemos sistemas que están activados o no están activados y en base a eso pues hacemos una serie de labores que funcionan dentro de esta electrónica digital. Y yo luego dejaría como tercera lo que será la electrónica industrial. ¿Por qué es distinta? Realmente no es distinta porque se basan las dos, pero sí que la parte fundamental de esta electrónica industrial es que normalmente suele trabajar o bien con potencias elevadas, con potencias al menos más o menos mayores, o sobre todo con una robustez que sí que es distinta. Yo creo que el punto ahí de clave es el tema de la robustez. Tenemos que trabajar en entornos industriales, no es lo mismo tener, pues lo que decíamos antes, un ordenador que trabaja en una casa, un iPad que está trabajando en nuestra casa y funciona de maravilla y podemos trabajar con él, si se nos moja alguna vez lo limpiamos y no pasa nada, a trabajar en un entorno industrial donde a lo mejor estás trabajando en un entorno con unos ruidos fuertes, con robots alrededor haciendo ruido electromagnético y además salpicaduras de agua que puede haber por allí o de grasa, y que ese iPad, si lo pones allí, posiblemente te dure 3 tardes hasta que esté completamente destrozado porque un ácido corrosivo se lo ha comido alguna parte como tal. Hay equipos, evidentemente, hay similares a iPad, hay tabletas que son para trabajar en entornos industriales que se llama, en RAW entornos, y en los cuales podemos tenerlos ahí, como digo, funcionando sin ningún problema. Ese tercer entorno, como digo, sí que es clave dentro de la electrónica y es una de las partes fuertes, digamos, que de trabajo y de entorno. Cuando acabemos hablaremos un poquito también del futuro y ahí hablaremos de una cosa que se llama Industria 4.0, que es un poco ese cambio que está viendo a nivel tecnológico, a nivel mental, para adaptar nuestras fábricas, el futuro de la fabricación que existe, sobre todo en Europa, para seguir siendo competitivos con Estados Unidos y con Asia, sobre todo con Asia. Y como digo, como esa adaptación de esas fábricas intentan meter nuevos sistemas de control, nuevos sistemas de regulación, nuevos sistemas electrónicos, nuevas aproximaciones distribuidas a esa fabricación para ser más competitivo. Evidentemente en Europa cada vez somos menos competitivos, sobre todo en salarios, porque los salarios son mayores, porque es decir, tenemos un nivel de vida mucho mayor y para ser competitivos hay que luchar evidentemente con herramientas y con medios. Eso nos da una competitividad que muchas veces no existe en otros sitios, como decía antes, en Asia. Pues de estas tres grandes áreas, de la electrónica analógica, la electrónica digital y la electrónica industrial, vamos a contar un poquito de la electrónica analógica. Pues la electrónica analógica pues a todos nos suena un poco por lo clásico que mucha gente hace a veces en su casa. Aún existen por ahí kits en el mercado para hacerse un relojito, hacerse algo en la cual tú juntas una serie de componentes, nuevamente componentes pasivos, resistencias, condensadores, bobinas, con algún componente activo, un transistor, un diodo, un amplificador operacional, y haces un pequeño componente. Yo aún tengo por ahí, de todas las navidades lo saco, cuando hacía la carrera de ingeniería, siempre me hice unos primeros montajes que hice, fue un pequeño estrella de Navidad, que lo que hacía básicamente era pues hacer la cola de una estrella de Navidad, de un cometa, pues con diodos. Y entonces le das a un botón y se encendía aquello más rápido, más lento, y tiene ya 30 y pico años este cacharrito, y este año le tuve que soldar una patilla que se había soltado, pero sigue funcionando como tal. Y eso está hecho todo en base a electrónica discreta, a electrónica analógica en este caso, y parte de electrónica digital, porque también tiene en este caso un circuito digital. Esta electrónica analógica, como digo, es la base de la electrónica. Casi no se hace ya electrónica a nivel industrial como electrónica discreta o electrónica analógica, pero sí que es la base que nos permite un poco conceptualizar
y saber para qué vale cada componente, para qué vale cada circuito. Y es, como digo, una de las bases que se dan dentro de electrónica en la carrera de ingenieros industriales, dentro de los grados que tenemos ahora de electrónica industrial, o el grado de ingeniería eléctrica, o los grados también de ingenierías industriales, de tecnologías industriales que tenemos. Como digo, es la base de esa electrónica y nos permite, digamos, posicionarnos ahí. Y también es la parte, digamos, que puede hacer cada uno más en su casa o como afición, como práctica. La electrónica digital, como decía antes, nos cambia el mundo, nos cambia el chip, nunca mejor dicho, y lo que hace ya es hablar de lo que serían justamente saltos, o algo funciona o algo no funciona. Estamos trabajando el todo, el 0 o el 1, el todo o la nada, en la cual tenemos un sistema en el cual hay funcionamiento o no hay funcionamiento. Con algo tan básico como eso, pues hacemos cualquier cosa. Un ordenador se basa en electrónica digital como tal. Está todo basado en puertas, está todo basado en componentes. Al final, las puertas y los componentes son pequeños transistores, microtransistores, digamos, nanotransistores ya, que están agrupados en muchos en un componente discreto, digamos, en este caso un microprocesador, y lo que nos deja hacer control. Esa fue, digamos, la gran revolución de la electrónica justamente digital, el usar el mismo componente para hacer cualquier tipo de control, que es lo que se llaman los microprocesadores hoy en día, ¿no? Como tal. Y como decía antes también, está la electrónica industrial, en el cual ya llevamos a sistemas ya mayores. Ahora está muy de moda, por ejemplo, los variadores de velocidad, los puentes de alimentación, lo que es alimentación continua, alterna continua, para todos los convertidores de alimentaciones. Aplicaciones en la ingeniería eléctrica que decía antes, las energías renovables son una de las grandes fuentes, por ejemplo, ahora que están haciendo mucha aplicación de productos de electrónica industrial para justamente optimizar esa producción con energías renovables. Una de las grandes vías nuevas o gran futuro que se está dando en la energía, en la revolución que hay en la energía ahora mismo, es la energía distribuida. Estamos llegando a los sistemas inteligentes, los smart grids, las redes inteligentes, en las cuales hasta ahora todo el mundo conocemos el entorno básico que era: yo produzco una central que está en algún sitio por ahí perdida, una central nuclear, o una central eléctrica, o una central de carbón, o una central de gas. Alguien produce una energía, se transporta por una serie de líneas y milagrosamente llega a mi casa, le doy al botón y tengo luz en mi casa y puedo encender la luz. Ese que es el concepto básico de las energías, de la transmisión de la ingeniería eléctrica, ahora está cambiando por varias razones. Una de ellas es porque cada vez existen fuentes de energías alternativas, nuevas, que se pueden dar en cualquier sitio y se pueden utilizar en un domicilio. Por ejemplo, yo en mi casa puedo montar una serie de paneles fotovoltaicos en el tejado, tengo sobre todo un chalet, si tengo una pequeña casita individual en la cual tengo un tejado propio, monto unos cuantos paneles fotovoltaicos y yo esa energía que estoy recibiendo, lo que estoy haciendo con ella es, bueno, pues dejar de consumir energía eléctrica. No es sencillo a veces darlo de alta, industria me pondrá muchos problemas, tendré que tener unos sistemas de protecciones, de aislamiento, de pago de peajes y de impuestos, pero como decía antes, yo puedo producir mi propia energía eléctrica en mi casa. Eso ocurre, eso para todo el sistema eléctrico le da una complicación, una complejidad mayor para la gestión. Y por ello, como digo, existen ahora sistemas nuevos de control de energías distribuidas para justamente posibilitar eso, ¿no? Que yo en un momento dado pueda saber si yo tengo que consumir de mi terraza, de mi azotea, donde tengo mis paneles fotovoltaicos, o si tengo un generador eólico, justamente aprovechar que hace viento en ese momento para consumir de generador eólico, o todo eso almacenarlo en una pequeña batería que yo puedo tener en mi domicilio para luego usarlo de noche cuando me haga falta la luz. Esa gestión de un entorno más particular, pero que al final son miles de millones de entornos particulares, como digo, está abriendo un nuevo campo que se llama la generación distribuida justamente y las smart grids. A ello llegaremos, no tanto ahora mismo, no es una realidad hoy en día en todos los hogares, pero dentro de posiblemente 10, 15, 20 años sí que esto va a estar mucho más distribuido que está ahora y tendremos una concepción distinta de la generación de energía. Y eso, como digo, se hace todo también con ingeniería electrónica, con desarrollo de productos electrónicos. Tema fundamental también es el ciclo de vida de este desarrollo de sistemas electrónicos. En este ciclo de vida partimos siempre de un diseño, normalmente luego hay una simulación y hay un montaje y prueba. Son 3 grandes pasos que luego iremos modificando. Yo me centraré sobre todo ahora, si queréis, en uno de simulación, y ahí si quieres ya te dejo un poco, Gaby.
la simulación y también, digamos, los laboratorios remotos. Es una parte en la cual en la UNED trabajamos mucho en este área. Evidentemente, ahora estamos comentando antes de entrar a este programa, justamente que hemos tenido prácticas esta semana, estamos haciendo prácticas con estudiantes de la carrera de grado. Los estudiantes siguen viniendo a Madrid a hacer prácticas, en este caso menos, porque intentamos también reducir los días que tienen que venir. Hace 20 años, por ejemplo, un estudiante por cada asignatura cuatrimestral venía a Madrid unos 4 días a hacer prácticas. Ahora solamente viene un día, y los otros 3 días lo que hacemos es trabajo en remoto, para que puedan hacer unos ejercicios previos, simulación previa y unos laboratorios remotos previos para luego llegar aquí y en menos tiempo sacar mucho más rendimiento de ese tiempo, que a fin de cuentas es caro en tiempo de él, caro en su trabajo y caro en desplazamiento. Entonces, como digo, esa parte de simulación, ¿dónde estamos ahora mismo? Para empezar, separaría el campo de lo que podríamos llamar simulación pura y los laboratorios de simulación, que son esencialmente programas software, como entre paréntesis diré que efectivamente el software no deja de estar construido también con sistemas electrónicos, como ha dicho el profesor Castro. Pero bueno, por no liarla más, estamos hablando de programas software que intentan simular lo mejor posible, pues en este caso cualquier diseño de un sistema electrónico, de cualquiera de los sistemas electrónicos que estaba hablando el profesor Castro. Y de eso hay pues multitud de ejemplos que efectivamente los alumnos de los grados de la Escuela de Industriales, pues de una u otra manera, unos más y otros menos, evidentemente los que trabajan en el grado de electrónica o de electrónica industrial, pues evidentemente más, están utilizándolo. El último paso, último por decirlo, vamos a decir por lo menos en una escala de 10, 15 años, es la posibilidad de, además de la simulación, poder utilizar laboratorios físicos remotos. Y en este caso, pues yo creo que nosotros estamos en el departamento bastante bien dotados, con laboratorios como el VISIR, que permite trabajar en electrónica analógica de manera remota para hacer todos esos montajes que decía el profesor Castro, pero de manera remota. Es decir, las herramientas que necesita un alumno para poder trabajar con VISIR es un simple ordenador y una conexión a Internet, y es un laboratorio completamente abierto, un laboratorio que permite tanto a nuestros alumnos como en general a cualquier interesado en trabajar con este tipo de prácticas, pues utilizarlo. Ahora mismo, de hecho, es parte de la tercera edición, ya llevamos 3 años haciéndolo, de un MOOC, de un curso masivo abierto. Abierto quiere decir completamente abierto dentro de la iniciativa de UNED abierta de la UNED. Pero no, VISIR es un caso nada más, es decir, nosotros en el departamento, y no somos más que un ejemplo, hay mucha más gente ya utilizando este tipo de laboratorios. Tenemos toda otra serie de laboratorios relacionados con distintos tipos de electrónica o de programación que se pueden utilizar también para los grados. O sea que, por resumir, tenemos ya una paleta de herramientas que permite utilizar distintos simuladores de electrónica, desde los menos sofisticados hasta los realmente ya sofisticados, por un lado, y por otro lado, y de manera complementaria, poder experimentar y sufrir. Yo diría que sufrir es muy importante, porque en el simulador habitualmente no sufres tanto. Sufrir quiere decir intentar muchas veces fastidiar el laboratorio para comprobar si realmente está bien montado o no. Experimentar, vuelvo a la frase, un laboratorio físico real, pero de manera remota. Es bonito ver que eso lo podemos hacer a través de una red como la red de Internet, que no deja de ser una superestructura creada a base de sistemas electrónicos, como decía el profesor Castro. Sí, en esa línea, yo creo que esa parte, digamos, de ese ciclo de vida que decía antes, de diseño, simulación y montaje y pruebas, yo creo que el cogollo, justamente esa parte de simulación, es la que nos deja, además, nos da la visión de lo que es posible hacer, pero luego hay que tocar las cosas también. O sea, como decía antes, no todo es simulación, hay que probar, hay que montar. Los grandes desarrollos, evidentemente, exigen montaje, muchas veces son montajes, son prototipos, no son montajes reales al 100%, pero bueno, todos estamos hartos de ver también muchas veces, pues cuando están haciendo pruebas de nuevos coches, concept cars o nuevos sistemas, siempre hay nuevos desarrollos, nuevos equipos, nuevos montajes para ver si la idea que había, que está probada ya, porque está testeada en diseño, está probada también en simuladores, está probada a veces con laboratorios remotos, si ese montaje sigue siendo fiel a las especificaciones que había al principio. Y una parte fundamental de este ciclo de vida de los sistemas electrónicos es la realimentación. O sea, todo está comunicado con todo. O sea, cuando hacemos un diseño inicial
lo evaluamos, vemos que tiene un análisis y es correcto en su sistema y lo simulamos, muchas veces hay que volver otra vez a replantearse temas del principio, porque resulta que habíamos pensado que podíamos encajar en tal sistema, pues tal equipo, y no se puede porque es incompatible o porque no se deja o porque no es una buena idea al final. Entonces, como digo, esa realimentación, como digo, es gran parte de lo que es el ciclo de vida y existe en todos los niveles. Desde el diseño a la simulación hay una realimentación hacia el diseño de nuevo, desde el montaje y las pruebas hay una realimentación tanto a la simulación como al diseño de forma inicial, porque se ha visto algo. Muchas veces hasta desde la producción final, cuando estamos ya en un sistema productivo en el cual estamos montando los equipos, también hay una realimentación que puede ir a distintos niveles, porque hay un problema de fabricación que a veces se rompen los equipos porque están demasiado apretados en la caja que van, o porque realmente hay un problema de calentamiento y hay que redimensionar alguna parte del componente. Entonces, como digo, esa realimentación siempre existe y es parte, digamos, de la vida de los sistemas electrónicos. Vamos a hablar un poquito más de otros componentes ya de más alto nivel. Hemos hablado antes de componentes digitales, analógicos y digitales discretos, de componentes industriales, pero nos hemos dejado poner una parte para el final, que es la parte de la integración, ¿no? O sea, cada vez los componentes son más pequeños, están más integrados, son más pequeñitos. Pues todos no tenemos más que ver los teléfonos móviles de ahora, que tenemos la capacidad de cálculo de una habitación más o menos como esta que estamos grabando ahora, con unos 10 metros cúbicos. Y como digo, un teléfono móvil cualquiera que tengamos ahora, por muy, entre comillas, poco listo que sea, poco espabilado que sea, poco inteligente que sea, tiene mucha más capacidad de cálculo que esa habitación entera de componentes de hace 40 años. Entonces, como digo, estos equipos, digamos, integrados cada vez son más potentes, cada vez son mayores y también tenemos de ellos, por ejemplo, la posibilidad de trabajar con ellos, que es la ventaja que tienen. No porque sean complejos y caros, no se puede trabajar con ellos. Bien, como ha comentado el profesor Díaz ahora, con laboratorios remotos. Por ejemplo, si cualquier que nos esté oyendo mañana quisiera probar pues cómo se programa un microprocesador 68000, un Motorola 68000, o cómo se programa una FPGA de última generación, o un SoC, un sistema integrado on chip de última generación, lo que hemos hecho en nuestro departamento es montar un laboratorio remoto con cada uno de ellos, de forma tal que el estudiante, en vez de tener que gastarse pues 2.000 y pico euros que le cuesta la placa de desarrollo para ese componente, se conecta por internet a un equipo en el cual le da una interface, que es software puro para que pueda trabajar, y él lo que hace es desarrollar el software para que ese equipo haga lo que él quiera que haga. Por ejemplo, en el caso del microprocesador, pues que hace una rutina, que haga algo, pues carga la rutina en el microprocesador y ve si aquello funciona adecuadamente o no. Y eso, como digo, existe ya para un montón de equipos hardware. Equipos hardware que cada vez también van abriéndose más, y aquí llega un concepto que también está ahora muy de moda en el entorno del desarrollo electrónico, es el open hardware y el open software, o sea, sistemas abiertos de desarrollo de hardware y sistemas abiertos de desarrollo de software. Por ejemplo, uno de los más típicos ahora mismo en open hardware es el Arduino, que ahora está muy de moda también por todo el tema de la Internet de las cosas. Eso enlaza también con Industria 4.0, que es un poco el tener distribuido en nuestro sistema, digamos, de mundo, una inteligencia mucho mayor en cualquier sitio. O sea, no solamente hasta hace unos años la inteligencia solo estaba en los servidores que decíamos, los equipos normalmente eran muy tontos. Ahora mismo cualquier ordenador, cualquier portátil, cualquier tableta, cualquier teléfono móvil tiene mucha más inteligencia, y de esos hay ya miles de millones. O sea, estamos hablando, hemos dado un salto de muchas magnitudes en lo cual lo que es inteligencia que existe en el sistema. Y la gestión de esa inteligencia es lo que se denomina Internet de las Cosas, en la cual esa gestión de inteligencia va a estar distribuida a todo a nuestro alrededor, y eso va a dar lugar, como digo, a unos cambios también de funcionamiento en nuestro futuro. Como decía antes, dentro de esos cambios, Arduino, Raspberry Pi, un montón de nuevos dispositivos cada vez más pequeños y más potentes son los que van a encargarse justamente de esa transformación final. Hace años todos hablábamos muchas veces, cuando yo recuerdo hace años se decía, bueno, pues hay que meter etiquetas en los RFIDs para que se pongan en los supermercados, y en vez de tener que pasar para al final cada componente, tú puedas directamente coger y al salir te dé el precio automáticamente. Eso no se ha llegado a hacer, por ejemplo, sigue habiendo que pasar ahora uno a uno porque hay problemas logísticos detrás, pero sí que con el tiempo, poco a poco, cada componente que exista, digamos, que tenga una vida propia o una utilidad propia, va a estar etiquetado, va a tener una conexión, y vamos a poder en un momento dado poder interactuar con él
para la actividad que tengamos. O sea, hay ejemplos ya de estos. Yo pongo muchas veces, ya estoy haciendo un programa justamente sobre Internet de las Cosas, hablaba de un ejemplo que era, pues, yo desde aquí puedo ver una casa de mi familia que tengo en Galicia, puedo conectarme a ese y saber la temperatura que tengo tanto dentro como fuera. Puedo además activar una cámara web que tengo puesta allí para ver si alguien entra un ladrón a robar, o puedo disparar una alarma, puedo encender la calefacción. Todo eso hace unos años era algo que se podía hacer, pero era muy costoso. La domótica ha entrado ahí a trabajar fuertemente también ahora mismo, pero sobre todo las capacidades de las comunicaciones, en este caso, los routers que tenemos ya montados ahí para podernos comunicar, hacen que esa información exista en tiempo real y yo pueda estar viendo qué pasa ahora mismo aquí, o pueda ver, por ejemplo, cómo tengo yo el riego de una planta que tengo, pues en la casa que tengo en Madrid, para saber si hace falta agua o no, porque la he regado hace una semana y se me ha olvidado, y me puede llegar un mensaje al móvil diciéndome, oye, que la plantita tiene sed ahora mismo y tiene que beber porque si no se te va a morir dentro de poco. Esas cosas que, como digo, es parte de este Internet de las Cosas, es el futuro ahora mismo de los desarrollos de sistemas electrónicos y donde estamos ahora mismo trabajando hacia allí. Pues yo, por mi parte, nada más. ¿Algún comentario final de futuro? Por poner un poco la guinda, o no sé si la guinda o el ajo, simplemente ese concepto nuevo de Internet de las Cosas, con todo absolutamente lleno de cientos de miles de millones de sensores por todos los lados, es maravilloso, tiene un montón de ventajas, pero tiene un inconveniente que deberemos de tratar más tarde o más temprano, en el que posiblemente los ingenieros estamos preparados para dar los detalles técnicos, pero no los detalles éticos ni, yo diría, casi políticos. Y es que todo va a estar absolutamente controlado. Habrá que saber quién tiene el control para, a su vez, controlar a ese que tiene el control. Exactamente. Sí, hay dos partes. Hay la parte del control, que has comentado ahora. Hay la parte del mal control. O sea, evidentemente, la seguridad en lo que se basa es que si los sistemas no están accesibles, son seguros, pues nadie los puede tocar más que si no estás encima de ellos. Cuando los sistemas son accesibles, pues son más inseguros y más gente puede entrar. Hace años nos acordamos cuando empezó la primera generación, yo creo la primera ola de los routers en las telefónicas y en las comunicaciones de cada casa, hubo un montón de ataques que había, pues la gente capturaba esos routers que iban más con una power, la misma para todo el mundo, y entonces con eso se cogía y se hacían ataques masivos a sitios como tal, ¿no? Pues evidentemente, cuantos más equipos hay, cuantos más están distribuidos y cuantos más son accesibles, evidentemente más se puede usar de forma buena o de forma mala. Al final, el tema ético es el mismo de siempre. Si no estamos conectados, si vives en una isla desierta tú solo, pues solo tienes problemas éticos contigo mismo. Si vives en mitad de Manhattan o vives en mitad de Madrid, pues tienes un problema de convivencia como tal, ¿no? Pero ese tema es fundamental y el futuro también va a tener que resolver muchos problemas justamente de, por ejemplo, lo que ahora todo el mundo dice, ¿no? ¿Qué información voy dejando yo según voy moviéndome? ¿Qué rastro voy dejando? ¿Y quién puede usar esa información para qué? Evidentemente, si es para controlar a un terrorista, que ahora estamos, por desgracia, muy sensibles a estos temas en Europa en los últimos tiempos, pues bienvenida sea la información. Pero si es para usar un seguimiento de una persona que no tiene nada que ver con un terrorista, pues no tiene por qué hacerse como tal. Yo, en cualquier caso, prometo no inundar tu planta. Muchísimas gracias, eso es fundamental. Pues muchas gracias, nos despedimos hoy y hasta otra en esta mañana en la UNED. Muchas gracias. Muchas gracias a los profesores Manuel Castro y Gabriel Díaz por compartir con nosotros estos minutos de radio que hemos dedicado al desarrollo de sistemas electrónicos.